Este es el momento en que su fe debe funcionar. ¿A qué me refiero? ¿Usted está confiando en Dios? ¿Usted está creyendo que Dios lo sostiene? Este es el momento en que usted tiene que verlo. Si usted ve las noticias, dicen que tan pronto pase esto, lo siguiente que viene es una depresión económica. Lo siguiente que viene es un avance muy lento en la economía. Y esas noticias, esos presagios, traen temor. Recuerde, mi pastor John me lo enseñaba hace algunos días, me lo recordaba hace algunos días. Nosotros nos movemos por fe. Dios se mueve por fe. El diablo se mueve por temor. Al justo le será dado lo que desea, mas al impío lo que teme, eso le viene. Entonces el diablo está tratando por todos los modos de que aún los creyentes tengan miedo, de que aún los cristianos que tienen la Biblia sientan temor. Entonces este es el momento específico para que usted fortalezca sus murallas de fe, para que usted fortalezca su fe en Dios y tenga una respuesta en sus labios para lo que dicen las noticias. ¿A qué me refiero? El televisor nos habla. El televisor dice que tal vez no encontremos los empleos cuando volvamos a trabajar. El televisor, las noticias, la radio dice que tal vez la economía tenga una desaceleración traumática y que a Latinoamérica le irá especialmente mal. Cuando usted escucha esas noticias, cuando usted escucha que va a haber escasez de alimentos, cuando usted se entera de que hay por ahí algunos vivos vendiendo latas de atún a 19,000 pesos, exagerando, cuando usted se entera de eso, viene una sensación de temor, de inseguridad, de ansiedad. Cuando venga eso, usted necesita tener en su boca una palabra que revierta el temor, y esa es una palabra de fe. No es otra cosa, sino una palabra de fe. Entonces, en estos días y en esta situación, es importante que usted tenga su fe fuerte. Es importante que usted esté fortalecido en Dios. Entonces, es necesario que usted, yo lo hago, a pesar de que yo lo enseño, no crea que porque lo enseño no lo debo estudiar. Yo fortalezco frecuentemente mi fe y yo tomo mi Biblia y repaso las enseñanzas de fe, para que mi fe reciba fuerza cada día. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Y déjeme empezar con un pasaje que está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Mire cómo dice acá el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire que el apóstol Pablo está aquí extrañando a su hijo en la fe, Timoteo. El apóstol Pablo está extrañándolo. Y recuerde que en ese tiempo no había forma de comunicarse sino por carta, y las cartas duraban meses en llegar y a veces se perdían en el camino. No es como ahora que usted tiene varias redes sociales y usted en segundos logra comunicarse con un ser amado. No era así en la época del apóstol, y él escribe una carta y le dice a Timoteo que lo extraña. Pero cuando Pablo habla de Timoteo, habla de una de sus características, y me parece fundamental, porque el Espíritu Santo consideró que eso debería quedar como texto bíblico. Esa carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la que le habla que lo extraña, fue considerada por el Espíritu Santo como texto bíblico. Y mire lo que dice Pablo en el verso 5: trayendo a la memoria la fe no fingida. Fe no fingida. ¿Qué quiere decir esto? Que también existe la terrible posibilidad de que haya fe fingida, de que haya una fe simulada, de que haya una fe que no sea sincera. Pablo nota que Timoteo tiene una fe real. Pablo nota que Timoteo tiene una fe honesta.
entonces también podríamos caer en el error de tener una fe falsa. Pero me surge una pregunta, y yo sé que las personas se preguntan esto, y cuando estamos batallando por fe, cuando estamos enfrentando a este mundo por fe, nadie puede tener el texto equivocado, porque puede perder la vida. Cuando está en riesgo su trabajo, cuando está en riesgo su empleo, cuando está en riesgo la salud de sus seres amados, no podemos tener vacilaciones en la fe, porque la fe es lo que nos va a sostener. Escuchaba al gobernador de Nueva York diciendo que Dios no tenía nada que ver en la mejora en los números de muertes en Nueva York, que Dios no había hecho nada, que lo habían hecho ellos solos, que la fe no había hecho nada. ¡Qué arrogante! Usted y yo sabemos que el justo por la fe vivirá. Eso dice la Biblia en Romanos. Y vamos a hablar de eso. Entonces, si el justo por la fe vivirá, el que no tiene fe no vivirá. Es bien sencillo. Y es fácil tener fe, pero es importante que usted tenga claro qué es fe. En ocasiones le preguntamos a las personas, ¿qué es fe? A veces yo le pregunto a algún creyente, le digo, dígame, ¿para usted qué es fe? Y ellos responden como loritos. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a veces les digo, explíqueme ese verso. Y tal vez no lo saben hacer. En ocasiones no lo saben hacer. Lo aprendieron como se aprende en el himno nacional. Lo aprendieron como se aprende en una canción. Pero no puede ser así con la Biblia. La Biblia dice, mirad pues cómo escuchas. Ten atención de lo que escuchas. Porque conforme al valor que le des a lo que escuchas, te medirán a ti. Entonces no podemos tener la fe dudando, no podemos tener una fe falsa. Y mucho menos, como dice aquí el apóstol Pablo, el riesgo de tener una fe fingida. Me surge una pregunta, ¿cómo se finge la fe? ¿Cómo podría alguien aparentar que tiene fe si en realidad no la tiene? La única forma es hablando. La única forma de parecer que tengo fe es hablar, decir cosas que parezcan reales, o alardear de grandes proezas sin haberlas hecho, o alardear de una supuesta confianza sin tenerla. Esa sería la forma de tener una fe fingida. Pero la Biblia misma nos dice cómo verificar si tengo una fe correcta. Mire, yo me he hecho este examen y yo lamentablemente en más de una ocasión he descubierto que pensaba que tenía fe y en realidad no la tenía. Y tenemos que ser honestos, porque en estos días, donde hay tanto peligro acechando, donde hay tantas malas noticias esperando que las creamos, donde hay tanta expectativa de derrota y de destrucción esperando llenarnos de temor, no podemos arriesgarnos a no entender bien qué es la fe y mucho menos a tener una fe fingida. En Santiago, si usted tiene su Biblia ahí, vaya por favor conmigo a Santiago, capítulo 2, verso 17. Aquí el hermano del Señor Jesucristo, el apóstol Santiago, nos explica claramente cómo descubrir si tengo una fe real o una fe fingida. Por favor, no olvide que Santiago es un escrito para la iglesia. Algunas personas han interpretado mal Santiago y piensan que es un escrito para personas que no eran la iglesia, pero es un escrito para la iglesia. Déjeme leerle el verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Mire cómo es de claro el apóstol acá. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire cómo el apóstol lo hace con claridad. Personas pueden fingir la fe, hablando como si creyeran en Dios. Pero la forma de descubrir si verdaderamente tengo fe son los frutos de la fe, o lo que produce la fe, o lo que yo hago porque lo que estoy creyendo. Smith Wigglesworth decía, la fe es un acto. A ver, se lo vuelvo a decir. Podemos saber si verdaderamente tenemos fe por los frutos de la fe. Podemos saber si verdaderamente tenemos fe por las cosas que he obtenido con fe.
Podemos saber si verdaderamente tengo fe por la forma en que me comporto de acuerdo a lo que creo. Por eso aquí el apóstol dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es necesario hacer una claridad acá. La Biblia enseña que no somos salvos por obras, sino que somos salvos para buenas obras. ¿A qué me refiero? Nada que usted haga, ninguna obra caritativa que haga, ningún sacrificio, ninguna proeza que usted haga le podrá pagar su salvación. Por eso Jesucristo tuvo que venir a pagarla. Pero si usted creyó en Jesucristo, si usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador, lo que todos esperamos y lo que Dios espera es que se note con sus obras. Entonces se lo reduzco a una frase: no somos salvos por obras, somos salvos para hacer buenas obras. Piensa en una persona que dice que creyó en Jesús, pero sigue bebiendo, sigue maltratando a su esposa, sigue robando y sigue matando, y dice que creyó en Jesús. Su fe sería muerta. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Les sigo leyendo. ¿Tú crees en Dios? Alguno puede decir: ¿tú crees en Dios? Pues está bien. Pero recuerda que también los demonios creen y tiemblan. Y aquí quiero hacer una claridad y voy a tomarme unos minuticos aquí en explicar algo. Hay personas que creen en Dios y eso es genial, es muy bueno, es el primer paso, pero no es suficiente, porque es necesario creerle a Dios. Hay personas que creen en su mamá, pero no le creen a los consejos de su mamá. A ver si me hago entender. El muchacho sale de su casa y sale discutiendo con su mamá porque le dijo que no saliera tan tarde. Él sabe que su mamá existe, sabe que su mamá no es un holograma, sabe que su mamá no es ideología humana, pero no toma atención al consejo de su mamá. Eso es lo que está diciendo acá. Dice: crees en Dios, bien haces. Pero aún los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir esto? El diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios. Es más, creen en Él tanto que batallan contra nosotros todos los días. Y cuando Dios se manifiesta, tiemblan ante su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que solamente cree en Dios, pero no le cree a Dios, es igual a un demonio. Los demonios creen y tiemblan. Pero la diferencia es que le creamos a Dios. Mire que el apóstol está descifrándonos cómo hacer la fe correcta. Porque hay muchos cristianos que creen en Dios, pero ni siquiera recuerdan sus promesas, no recuerdan sus mandamientos. Hay personas que alardean de tener fe. Hay personas que alardean de su vida religiosa, pero no saben qué dice Dios. Entonces, ¿cómo le van a creer si no lo han escuchado? Les sigo leyendo. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y aquí el apóstol Santiago está poniendo como ejemplo a Abraham, el que usted y yo conocemos como padre de la fe. Y dice que porque Abraham le creyó a Dios, actuó como actuó, y que esto le fue contado por justicia. Recuerde que creer en Jesucristo nos hace justos. Es lo mismo. Pero para que quede más claro, déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Le voy a leer desde el verso 18. Dice: ahora bien, alguien podrá argumentar: algunas personas tienen fe, otras tienen buenas obras. Pero yo les digo: ¿cómo me mostrará su fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, pero aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin obras o sin acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios
por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Me gusta esta versión. Sus acciones hicieron que su fe sea completa. Por eso le hemos dicho varias veces que si usted cree que Dios lo está protegiendo, que si usted cree que Dios está en su casa, que si usted cree que el pacto de la sangre guardará su hogar, si usted cree esto, debería estar tranquilo. La zozobra, la angustia, el temor, la ansiedad que vive el mundo no debería tocar su casa. ¿Cuál sería su acto de fe? Estar en paz. ¿Cuál sería su acto de fe? No perder el gozo. ¿Cuál sería su acto de fe? No perder la confianza. Pero pensemos, a muchas personas se les está acabando la provisión. Muchas personas están viendo reducido su mercado y salen a la calle a comprar y resulta que está más costoso. Y no están trabajando, entonces no están recibiendo dinero y el costo de la canasta familiar está aumentando. En estos días la inseguridad está creciendo y la percepción de malestar está aumentando y el gobierno trabaja humanamente para tratar de detenerlo, pero hay una sensación de que las cosas van a estar muy mal. Cuando toda esa información viene, usted necesita tener una obra de fe para demostrar que está creyendo en Dios. La primera obra de fe es estar tranquilo. La primera obra de fe es tener paz. Pero ahora quiero mostrarle algo. El apóstol Santiago nos habla de Abraham como ejemplo de fe. El apóstol Pablo nos muestra el ejemplo de fe en Romanos, capítulo 4, verso 18. Y yo sé que hemos enseñado esto varias veces, pero yo sé que también que hay muchas personas en muchos lugares que no han escuchado esto. Y como la palabra de Dios no es entretenimiento, no me importa volver a enseñar lo mismo. Lo importante es que usted lo tenga tan claro que produzca el milagro que necesita. Porque la Biblia dice, al justo le irá bien. Pero ¿qué tal no nos vaya bien? ¿Qué tal tengamos un problema? ¿Qué tal venga ruina? ¿Dios mintió o me falló la fe? La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces la única respuesta es, me falló la fe. Entonces es necesario que su fe no falle, para que la respuesta de Dios sea real en su vida, en mi vida, y no pasemos vergüenzas. Mira lo que dice Romanos 4:18. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que esperaba Abraham era contrario a lo que se esperaba comúnmente. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ojo con esto. Mire que Abraham tuvo una esperanza que iba en contra de la esperanza normal por algo que Dios le había dicho. Mire que aquí estamos viendo algo importante. Dios le habló, Abraham creyó y por eso estaba esperando algo. Verso 18 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o al ver la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y déjeme, por favor, recordarle un poco el contexto. Dios le prometió a Abraham que tendría descendencia y que su descendencia sería tal como las estrellas de los cielos y como la arena en el mar. Dios le prometió eso a Abraham. Esa esperanza hizo que Abraham se comportara de forma contraria a la esperanza del mundo. Primer punto. Segundo, cuando se vio que estaba muy anciano y cuando vio que su cuerpo estaba muriendo, aún así no se debilitó en la fe. Cuando vio a su esposa que ya no podría tener hijos y que nunca pudo tener hijos, tampoco se debilitó en la fe, sino que al contrario, se fortalecía dando gloria a Dios y que no dudó de la promesa. Ojo con esto, estamos teniendo una ecuación ahí, ya se las voy a explicar. Dios prometió algo, Abraham creyó.
Dios prometió algo, Abraham creyó. Y creyó por encima de su propio cuerpo. Y creyó por encima de las circunstancias. Y creyó por encima de la estadística mundial. La estadística dice que después de los 90 años nadie puede tener un hijo. Por eso dice que tenía una esperanza que iba en contra de la esperanza. Les sigo leyendo el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham creyó que Dios la cumpliría, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y mira el verso 21, que el verso 21 para mí es la definición de fe. Yo sé que tal vez para usted la definición de fe es Hebreos 11, pero para mí la definición de fe es esta, Romanos 4:21. Mire lo que dice: plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que prometió, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Ojo con esto. Aquí Dios está diciendo a través del apóstol Pablo y con el ejemplo de Abraham, que Abraham le creyó a Dios que le iba a dar un hijo. Y esto le fue contado como para usted y a mí creer en Cristo. Se lo vuelvo a decir. Abraham le creyó a Dios que le iba a dar un hijo y creyó que era Dios poderoso para darle un hijo. Y esto le fue contado de la misma manera que a usted y a mí nos cuenta creer en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a leer. Plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces ahí aparece una ecuación y tomamos el tiempo para hacer un gráfico con eso. Tenemos a Dios prometiendo algo. Tenemos la palabra de Dios llena de promesas. Ahí está el gráfico, yo sé que lo puede ver ahí. Tenemos la palabra de Dios llena de promesas. Y tenemos a Abraham, en este caso usted y yo, creyendo la promesa. ¿Sí se da cuenta la ecuación? Esta ecuación, la unión de estas tres cosas hará milagros. La unión de estas tres cosas hará que usted obtenga lo que Dios prometió. Recuerde, Dios, la promesa y el que cree la promesa. Pero pensemos algo. ¿Qué tal si quitamos alguno de los factores? ¿Qué tal si quitamos alguno de las tres partes que hace que la fe funcione? Tenemos a Dios, la promesa y el que cree la promesa. Ensayemos un poco. Quitemos la promesa. Dejemos a Dios a un lado, dejemos al creyente a otro lado, pero quitemos la promesa. Eso es lo que pasa con muchas personas. Creen en Dios, pero no le creen las promesas a Dios. Entonces no pueden decir lo que dijo Abraham: yo creo que Dios es poderoso para hacer lo que me prometió. ¿Por qué? Como no tienen una promesa en su corazón, como no tienen una promesa que Dios les habló, creen en Dios pero no les sirve de nada. Se enferman, se mueren, sufren penalidades y pasan por esta vida como si no tuvieran un Padre poderoso. Esas son las personas que creen en Dios pero no tienen cómo creerle a Dios, pues no conocen sus promesas, no conocen sus palabras. Está el creyente, está Dios, pero no hay milagro. Pensemos en otra posible ecuación, otra posible variación de la ecuación. Quitemos al que promete. Pensémoslo de esta forma. Tenemos al que cree, tenemos la promesa, pero quitemos al que promete, o sea, quitemos a Dios. Piénselo, ¿qué pasaría si quitamos a Dios, que fue el que prometió? El gráfico lo habla con claridad. Está el creyente, está la promesa, pero no está el que promete. Si no está el que promete, ¿quién me va a cumplir la promesa? Es muy fácil de entender. Si quitamos a Dios, entonces ¿qué creo? Y eso es lo que pasa con muchas personas que no creen en Dios, pero creen que les va a ir bien. Hay muchas personas que no creen en Dios, pero creen que serán prosperados. No creen en Dios, pero creen que siempre estarán sanos. No creen en Dios, pero no creen que vayan a ir a un infierno. Dígame algo, si Abraham decía que él creía que Dios es poderoso para cumplir la promesa y quitamos a Dios, ¿quién es poderoso para cumplirme? Nadie. Entonces tampoco hay milagro y la promesa se convierte en una mentira, en algo que alguien dijo pero que no ocurrirá.
algo que alguien dijo, pero que no se llevará a cabo. Y está la última opción, que es la que estamos viendo en este mundo en este momento. Está Dios que promete, está la promesa de Dios, pero no hay quien le crea. No hay personas reclamando las promesas de Dios. No hay personas teniendo fe en las promesas de Dios. No hay personas conociendo sus promesas y creyendo que se harán realidad en su vida. Eso es lo que estamos pasando hoy día. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el gobernador de Nueva York. Que él cree que lo que hizo, sus resultados son obras de él mismo. Que él cree que él hará todo. Que él cree que él es responsable de su futuro y de su pasado y que no necesita a nadie que lo salve. Eso le pasa a una persona que no está esperando nada de Dios. Pero volvamos al ejemplo bíblico, el verso 21. Y es la primera gráfica que les mostré. Abraham estaba plenamente convencido. ¿Qué es plenamente convencido? Me gusta poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene aquí en su pecho un recipiente de fe. Y a ese recipiente de fe, no sé, pongamos un número cualquiera, le caben 8 litros de fe. Abraham tenía todo su recipiente de fe lleno de fe. No tenía una pizca de duda. Eso es fe. Así es que opera. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que prometió. Entonces, ¿qué pasaba con Abraham? Estaba anciano, tal vez ya tenía disfunción eréctil, tal vez ya no podía soportar una relación sexual porque se moría. ¿Y cómo estaba su esposa? Había sido estéril toda la vida, y aparte de eso ya tenía 90 años. Era imposible que ella tuviera un hijo. Pero Abraham creyó que Dios era poderoso para superar aún la ruina de su propio cuerpo y la ruina del cuerpo de Sara. Eso es fe, creer que Dios es poderoso para guardarle su empleo. Fe es creer que Dios es poderoso para que su alacena nunca esté vacía. Fe es creer que Dios es poderoso de que usted no se enfermará y de que si se enferma no lo matará. Dios es poderoso para cumplirme lo que me dijo. Pero ¿qué sabe qué pasa con los creyentes de esta última década? No conocen la Biblia, porque aprendieron a conocer a Dios por canciones. Y las canciones de hoy día, muchas no tienen Biblia. Entonces no conocen a Dios por sus promesas, sino conocen a Dios por lo que otros cantan. Y les pasa lo que le pasó a Job. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay personas que tienen una fe fundada en lo que otro dijo de Dios, mas no tienen una fe propia. Es muy posible que tengan entonces una fe fingida. Yo lo digo de esta forma: aprendieron a hablar cristiñol. Hablan como si creyeran, hablan como si tuvieran fe en la Biblia y como si tuvieran un Dios poderoso, pero no hay nada que lo respalde. No hay obras de poder, no hay milagros ocurriendo en sus vidas. Y esto es un jalón de orejas para mí primeramente y para todo el que quiere conocer a Dios. Porque el profeta Elías decía: yo soy el único que ha quedado del Dios poderoso. ¿Sabe que la característica más sobresaliente de nuestro Dios es que es poderoso? Porque hay muchas cosas bellas en el universo, hay muchas cosas hermosas en el universo, hay muchas cosas especiales y únicas en el universo, pero nuestro Dios es todopoderoso. Por eso es que Abraham dice que él estaba completamente convencido, no tenía ni pizca de duda de que Dios era poderoso para hacer lo que le prometió. Entonces, ¿cuál es la forma de salir bien de esto? Ya tenemos a Dios, ya tenemos al creyente. Debemos tener promesas de Dios en mi corazón, en nuestro corazón. Tenemos que tener promesa de Dios. Vamos a ponerle un ejemplo. Quiero notar el ejemplo de Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, verso 1. Quiero mostrarle un ejemplo del Señor Jesucristo batallando contra Satanás en el desierto. Vamos a ver cómo lo venció. Lo venció con solo la Biblia. La forma en que Jesús peleó con el diablo no fue con espadas y con grandes músculos o con golpes,
Solo con la palabra de Dios lo venció. Déjeme mostrarle Mateo capítulo 4, verso 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué es la tentación? Momento de prueba, momento de dificultad, momento de examen. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. ¿Quién no va a tener hambre después de ayunar 40 días? En ese momento vendrá el diablo. El diablo vendrá cuando te esté haciendo falta algo. El diablo vendrá cuando la alacena se esté quedando vacía. El diablo vendrá cuando sientas la tosecita, cuando sientas la fiebre, cuando te digan que están despidiendo personas. Ahí vendrá el diablo a ponerte temor. Y mira lo que dice acá. Vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús podía hacer eso? Claro que sí, pero Jesús no iba a hacer lo mismo que hizo Adán, darle gusto al diablo. Mire cómo responde Jesús. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le responde Jesús al diablo? Escrito está, escrito está, escrito está. Sigamos viendo. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti a que te sostengan. Y Jesús le responde otra vez, el verso 8: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Mire cómo le responde Jesús a Satanás: escrito está. Y de esa forma venció Jesús a Satanás en el momento de la prueba. Entonces, cuando le digan que están quitando empleos, cuando le digan que no habrá alimentos, cuando digan que, y ya está pasando, que le dicen a usted: váyase para su casa, tome vacaciones no remuneradas, cuando le digan que le van a cortar el salario a la mitad para con esa parte ayudar a otros, cuando le digan que ya no le van a dar más contratos, cuando le digan que lo que usted compraba antes con $1,000,000 ahora vale 2 millones, o no sé cuánto usted compraba en el mercado. Cuando le digan eso, usted necesita poder decir con su boca: escrito está esto o aquello que Dios le dijo. La pregunta es: ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios de sus finanzas? ¿Qué le dijo Dios de su salud? ¿Qué le dijo Dios acerca de sus hijos? ¿Qué le dijo Dios acerca de su mercado, de su alacena? ¿Qué le dijo Dios acerca de la ropa que necesitará mañana? ¿Tiene una palabra de Dios para usted con respecto a eso? O a veces el temor es tan grande que ni siquiera la recuerda. Me tomé el trabajo de tomar algunas pocas promesas para que usted pueda recordarlas. Por ejemplo, mire el Salmo 27, Salmo 37, verso 25. Mire lo que dice aquí el rey: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. ¿Hay algún justo ahora escuchándome? Si hay algún justo ahora escuchándome, usted no estará desamparado y sus hijos no pasarán hambre. Eso dice la Biblia. Y miren lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 25, hablando de provisión, hablando de hambre, hablando de escasez. Miren lo que dice Jesús. Verso 25 de Mateo 6 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Wow! Usted vale mucho más que las aves del cielo que Dios alimenta de gratis. Ahora, si usted conociera el verso original, está hablando de los cuervos. Y usted sabe que no hay animal más haragán y más abusivo que un cuervo. Y la Biblia dice que Dios los cuida. ¿No vale usted mucho más que un cuervo? Mira el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los cirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Wow, miren lo que está hablando Jesús. Dice, ¿no hará mucho más? Diga conmigo ahí en su casa, Dios hará mucho más, porque yo sí tengo fe. Mire que Jesús está diciéndole aquí a las personas que se preocupan, les está diciendo hombres de poca fe. Jesús lo está diciendo. Si no le gusta, pelee con Jesús, no conmigo. Jesús les está diciendo hombres de poca fe. Pero usted no es un hombre de poca fe, usted tiene mucha fe. Entonces Dios hará mucho más con usted, mucho más. Y acostúmbrese a esa palabra, mucho más. Dios le dará mucho más mercado, mucho más ropa, mucho más provisión, porque tenemos un papá poderoso. Amén. Y entonces dice el verso 31, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué vestiremos, de dónde pagaremos, cómo construiremos o qué haremos. Porque si los gentiles buscan estas cosas, en cambio vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Y mire que esta palabra trae un consuelo a mi vida. Y mire que esta palabra trae un alivio a mi mente y a mi corazón. Esta palabra trae un respiro. Mire lo que dice acá. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. ¿Se imagina esto? Que el Dios poderoso, grande en batalla, poderoso guerrero, dueño del oro y de la plata, suyo es el cielo y la tierra y los que en él habitan. Él sabe que usted tiene necesidades y él sabe que necesita. Wow, esta palabra es un alivio. Mire el verso 30. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es una añadidura? Algo que viene con. Una añadidura es algo que viene con. Por ejemplo, usted compra un computador, viene con el cable para conectarlo. Entonces busque a Dios y su justicia y vendrá con el mercado, vendrá con el dinero para el arriendo, vendrá con los zapatos, vendrá con el dinero para los servicios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y ahora déjeme leerle una selección de promesas de protección que usted va a poder recordar, y si no las recordaba porque no las sabía, ahora las sabrá. Se las voy a estar leyendo, y cada vez que yo lea una, usted allá en su casa va a decir amén, y lo va a decir fuerte, creyendo, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que prometió. ¿Listo? Entonces, Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Amén. Isaías 54:17, mire cómo dice: no prevalecerá ningún arma forjada contra mí, y toda lengua que se levante contra mí será refutada. Amén. El Salmo 18, verso 35 dice: tú me cubres con un escudo de salvación, y con la diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquearán. Amén. Dígame ahí conmigo. Mira el Salmo 118, verso 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo de lo que me pueda hacer un simple mortal. Amén. Mire Filipenses 4:13. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un amén grande ahí. Mira el Salmo 16, verso 8. Siempre tengo presente que el Señor está conmigo a mi derecha y nada me hará caer. Nada me hará caer. Amén. Mira el Salmo 3, verso 3. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Me mantienes en alto mi cabeza. Amén. Mire Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos?
Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Mire el Salmo 91, verso 4. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mire 2 de Timoteo 4:18. El Señor te librará de todo mal. Él te preservará para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Termino con este. Salmo 27, verso 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, que estoy yo en la casa del Señor por largos días, para contemplar la hermosura del Señor. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Y tome su Biblia y encuentre muchas más. Y encuentre una promesa específica para aquel temor que el diablo está mandando. Y cuando el diablo envíe ese temor, dígalo con fuerza: diablo, escrito está. Amén. Si usted recibió esta palabra de alguna forma que llegó a su corazón, y si usted quiere tener a Cristo en su corazón como nosotros lo tenemos, es bien sencillo. Simplemente haga una oración conmigo ahora mismo. Ahora mismo únase conmigo y crea en Jesús, para que sus promesas sean para usted y usted tenga cómo esperar en el Dios poderoso. Diga esto conmigo ahí que usted me está viendo: Señor Jesús, te hago mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, te entrego mi vida y todo mi ser. Señor Jesús, desde ahora confío en ti y soy tuyo. Gracias por perdonarme, gracias por tu Espíritu. Amén y amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, por favor háganoslo saber, comuníquese a nuestros WhatsApp, a los números de teléfono, desde donde esté. Yo mismo le respondo. Los amo. Dios los bendiga. Sujeto más verbo. Él. ¿Otra vez? Qué pena, perfecto. Siga. Le estaba diciendo, el verbo se divide en dos: regulares y verbos irregulares. Los regulares son los que terminan en id. Profe, ¿se pueden leer cuentas de hadas en clase? ¿Qué es esto? La Biblia. ¿Todavía creen amigos imaginarios usted? Los verbos irregulares son los que aparecen en su lista. Rebaño de Lobos es Foe Ministries. Foe Ministries.